5. 8:40 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso. Estoy disfónico hoy. Siempre con Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Inicio siempre con la palabra de Dios. Proverbios 15:28. El corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando vamos a responder. Mire, el gobernador del Banco Central y el Banco Central, en las últimas semanas, fruto de una actividad en que el gobernador del Banco Central participó en Nicaragua, la reunión del Consejo Monetario Centroamericano y varias declaraciones que ha dado en los últimos días, ha planteado la fortaleza de la economía dominicana. Y recibí la información desde Nicaragua que cuando él presentó la realidad de la economía dominicana, evidentemente eso generó una gran atención y una gran admiración de parte de todos los presidentes de bancos centrales que habían en esa reunión, porque los datos de la economía dominicana realmente, cualquier economía quisiera de América Latina estar en esa orientación, porque incluso posterior a esa reunión el Fondo Monetario Internacional nuevamente dijo que la economía dominicana está como la más sólida de toda el área latinoamericana y le dio una proyección de crecimiento en este año, y eso lo dijo el gobernador del Banco Central, una proyección de por encima de un 6%. La más alta proyección que ha hecho para cualquier economía latinoamericana, incluso la de Panamá, que en un momento siempre estuvo por encima de nosotros. ¿Qué ha dicho el gobernador del Banco Central? ¿Cuáles fueron los datos que presentó en esa reunión y que los organismos internacionales han avalado? Lo primero es que hemos tenido un crecimiento entre enero a agosto, es decir, el proceso que lleva la economía dominicana en este año, de alrededor de un 6.7%. Es decir, en el periodo enero-agosto, la República Dominicana ha crecido alrededor de un 6.7%. Este año ha sido muy importante el crecimiento, pero recuérdense que a final del año pasado tuvimos 2 ataques importantes de fenómenos atmosféricos que afectaron de alguna manera el rendimiento de la economía. Es decir, que este crecimiento ha sido sostenido, importante, fruto de las políticas que se han llevado. Lo otro que importante que se planteó es que hemos tenido una inflación acumulada entre el periodo enero-agosto hasta septiembre de este año de 1.52%, es decir, un crecimiento sostenido con una inflación controlada. Una de las cosas que más necesita cualquier economía de América Latina, o cualquier economía del mundo, pero en este caso de América Latina, que era donde se estaban dando las informaciones. Asimismo, el gobernador informó que hemos tenido un déficit de alrededor de 0.2% del Producto Bruto Interno. Histórico, hemos ido reduciendo cada vez más el déficit. Bueno, el director de presupuesto nos dijo aquí en una entrevista que le hicimos que la tarea fundamental del presidente Medina es tratar de que haya un déficit, no haya déficit primario de la economía. Trabajando cada vez más para reducir ese déficit en la medida en que se va consolidando la economía dominicana. Las reservas internacionales están en un récord histórico, más de 6.000 millones, lo que garantiza estabilidad para cualquier situación de la tasa de cambio. Y en términos de por exportaciones de bienes, turismo, remesa e inversión extranjera directa, el año 2017 la economía dominicana logró recibir 26.780 millones de dólares por esos 4 conceptos: bien, turismo, remesas, inversión extranjera y exportación. 27.000 prácticamente millones de dólares, lo que implica, en comparación con el año 2016, 2.500 millones más. Es decir, un crecimiento sostenido de lo que son dinero importante que viene en dólares. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que tengamos esto, hay estabilidad de la tasa de cambio, tenemos tranquilidad, porque en la medida en que traemos mayor cantidad de dólares a la economía, eso también contribuye a estabilizarla. Y en términos específicos de la inversión extranjera directa, que es uno de los elementos que caracteriza a cualquier economía como importante, como llamativa para cualquier inversionista del mundo, en el año 2017 la inversión extranjera directa fue de 3.570 millones, un crecimiento en comparación con el año 2016 de casi un 50%, un 48.3%. Entonces, al presentar estos datos, evidentemente que se muestra una economía sólida, una economía consolidada, que ratifica no solamente que es la economía de mayor crecimiento en este momento, sino que para este año, ya el fondo lo dijo también,
la economía dominicana se perfila con un crecimiento alrededor de un 6% y la de mayor crecimiento de América Latina. Así es que me parece que esto es muy importante, sobre todo porque ahora estamos viendo un conjunto de protestas por una serie de elementos, sobre todo por el elemento de los combustibles, que ciertamente hay una realidad que llama mucho la atención porque, de acuerdo a un análisis sencillo, los combustibles no deberían estar tan caros por una serie de situaciones. Sin embargo, en toda esta protesta yo quiero plantear lo siguiente. Hay una vinculación siempre entre protesta, gobierno y oposición. Las protestas sociales son sociales, las protestas populares son populares, y siempre en todos los gobiernos del mundo tienen que haber protestas, eso es lógico. Es más, eso es necesario y eso es conveniente. ¿Por qué? Porque si no son protestas populares y sociales, se convierten entonces en protestas políticas y de represión por situaciones que no son bien manejadas por los gobiernos. Las dictaduras, por ejemplo. En las dictaduras, la mayor parte de las protestas son políticas. ¿Por qué? Porque todo lo que son protestas sociales se les etiqueta de una vez de política o toman esa connotación porque evidentemente hay una relación de alguna manera. La protesta es un derecho constitucional. Todo el que entienda en el área en que trabaja, en el área en que se desarrolla o en el sector en que se desarrolla, tiene derecho constitucional a protestar. Ahora, las protestas tienen también límites, tienen reglas, tienen normas. Entonces, ¿cuál es la garantía importante de que estas protestas no vayan a generar un conflicto social inmanejable por ambas partes? Que uno y otro hagan lo que tienen que hacer. Los que protestan, y digo en este caso, ahora vienen muchas protestas, Juan Gubieres, los transportistas, todo el mundo viene con protestas que de alguna manera, dirán algunos, tienen un tinte político. De alguna manera, ¿por qué? Porque evidentemente quienes los están dirigiendo tienen connotaciones políticas. Pero eso no quiere decir que las protestas son políticas. Las protestas tienen un caldo de cultivo de verdad. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer quienes protestan? Respetar las reglas. O sea, usted no puede parar el tránsito. Perdón, usted no puede coger la 27 de febrero, la principal vía de la República Dominicana, y meter un grupo de gente para el tránsito. No, eso no. Usted tiene derecho a protestar. Todo el derecho. Usted tiene derecho a hacer todas las cosas que entiende. Exige lo que usted está pidiendo. Perfecto. Ahora, usted lo que no tiene derecho es afectar ni el desenvolvimiento cotidiano, ni la ciudadanía, ni a quienes no quieren protestar. Es una cosa de norma y de lógica elemental. Entonces ahí viene la tarea del gobierno. El gobierno tiene que respetar las protestas, tiene que cuidar las protestas. Ahora, la función fundamental del gobierno es respetar la ciudadanía y que no se altere la paz pública. Esa es la tarea fundamental. Entonces, entre uno y otro tiene que haber un complemento. ¿Y si se altera la paz pública? No, por eso, la policía... No, pero además el gobierno gana. Lo que te iba a decir ahorita es, el gobierno gana, oye, el Estado dominicano gana transparentando el tema de los combustibles. El Estado gana quitando esas exenciones a quienes no las deben tener, incluso estableciéndola. Si tú otorgas una obra, le establece su diferencial de combustible y lo paga y lo transparenta. Oye, yo estoy de acuerdo, es independientemente de las razones que tenga cada cual. Yo estoy hablando de la actuación frente a la exigencia. Es decir, yo creo que hay razones para quitar una serie de incentivos en términos de eso que bajarían los costos, eso es verdad. Y hay una serie de cosas absurdas. Es poner regla de juego igual para todos, porque uno privilegio y otro no. Pero por eso no me puede llevar a mí, como protestante social, a hacer algo que es incorrecto. O sea, yo tengo que pedir y exigir. Es una ley, perdón, es una ley. Si el gobierno no pero, es una ley que establece eso. Bueno, vamos a atacar esa ley. Pues yo no puedo venir a parar la 27, ni a hacer cosas absurdas a lo loco, no. Y para eso está el gobierno entonces. Por eso yo digo, tiene que haber una especie de complemento entre ambos. El gobierno tiene que ser respetuoso. El gobierno no puede violar tampoco los derechos humanos, no puede reprimir a nadie, no puede, no debe. Ahora, si alguien altera el orden público, el gobierno tiene que actuar, porque entonces sería un caos, sería un desorden en este país. Entonces, mi llamado es a ambas partes. Es decir, a quienes protestan tienen todo el derecho a protestar, y yo no soy quien para decir que no, porque me pasé 40 años protestando y exigiendo muchísimas cosas. Tienen todo el derecho. Ahora, tienen también el deber de respetar las reglas.
de hacer las cosas correctamente y de atacar lo que ellos entienden incorrecto en las vías necesarias, no alterando la tranquilidad, la paz ciudadana, ni el derecho de los demás. Y en el caso del gobierno, respetar a la gente que protesta, cuidar el orden, tratar de que las cosas sean como sea, pero si hay alteración e irrespeto de las reglas, actuar como hay que actuar. Es decir, no es reprimirlo, es evitar que eso suceda, y a quienes alteren la paz, entonces tomarlo preso y someterlo a la justicia. Son las 8:50. Continuamos aquí. José La Luz.